boca es muy importante, no solo por tu imagen, sino también para tu salud. Hace un mes aproximadamente el Partido Popular de Caravaca renovó toda su dirección. El candidato que fue a las últimas elecciones municipales, José Francisco García, ha optado y salió por unanimidad prácticamente como nuevo presidente del Partido Popular de Caravaca. Y su mano derecha, lo que es el secretario general, José Villa. Entre los dos intentan hacer un nuevo Partido Popular. Con ellos vamos a hablar no solamente de Caravaca, sino de la región, de España e incluso de Europa. Y porque nos gustaría empezar primero por algo que pueda afectar a Caravaca, a los agricultores y a los ganaderos de esta comarca, quisiera saber primero su opinión sobre la situación actual que está viviendo el Parlamento Europeo en la negociación con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio. José Francisco, ¿cómo ves tú ese tratado? ¿Cómo podría afectar y cuál es tu posicionamiento, más que de partido? Más que de partido, a nivel personal, yo me declaro liberal en términos económicos. Analizar ahora un planteamiento global, porque estamos hablando de un pacto mundial entre Europa y Estados Unidos sobre un tratado de libre comercio, es muy complejo, ¿no? ¿A qué afectaría? ¿A qué nos afectaría a la región de Murcia y sobre todo aquí a nuestra comarca? Pues a nuestra comarca, a nuestra agricultura, poco le afectaría, ¿no? Pero es verdad que a la agricultura regional pues sí le podría afectar, porque tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo aquí se pasan unos controles de calidad y unos requisitos en los productos, pues que bueno, que eso habrá que tenerlo en cuenta. Yo creo y espero que los grandes economistas y quien lo esté haciendo en esos niveles pues tengan en cuenta estas cosas, ¿no? Y al final pues también ahora estamos muy con el tema del sector del calzado, que también es un gran exportador, el sector de la piedra natural, que esperemos que remonte también. Pues eso habrá que tener en cuenta en qué afecta, ¿no? Yo creo que al final mejorará la competitividad de las empresas. Nuestras empresas de calzado están aumentando mucho su competitividad, pero bueno, no sabemos ahora mismo si un pacto de ese tipo, pues, no sabemos si los americanos serían más competitivos en este sentido que nosotros. Bueno, pues esto la verdad que es de un análisis muy profundo, ¿no? Yo te doy un poco mi opinión sobre eso, pero sí, yo me declaro liberal en términos económicos y al final, pues estos tratados, evidentemente siempre hay daños colaterales y algún sector se ve perjudicado en estos tratados. Te lo decía, José, porque es verdad que las grandes patronales de la agricultura, COAP, UPA, han dicho que cuidado porque la seguridad alimentaria, que es lo que se refería José Francisco, puede peligrar. En Estados Unidos el tema ese es mucho más liviano con los pesticidas. De hecho, la máxima que tienen allí, un producto es legal hasta que se demuestre lo contrario. En Europa no. Entonces aquí a los agricultores de aquí de Caravaca, que se han pronunciado a nivel regional, han dicho que de momento no van a firmar un documento de apoyo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde tu...? Efectivamente, yo creo que este tipo de tratados a veces nos pilla demasiado lejanos, pero yo creo que no lo tenemos que ver tan lejano. Es una cosa que al final nos termina repercutiendo directamente, ya no solo a nivel regional, sino también a nivel local. Entonces, de momento, como dice José Francisco, esperar acontecimientos, esperar a ver cómo avanzan esas negociaciones y sobre todo seguirlo de cerca, porque aunque a veces parezca que estas políticas a nivel europeo están muy lejos de nosotros, no están tan lejos y sí que nos repercuten al final directamente. Bien, pues pasamos a empezar la entrevista dentro del Hotel Almunia, que tienes el lujo o el placer de regentar Y la obligación. Y empezamos ya con la política nacional y regional. Para el equipo que conformamos Ortonet, lo más importante son nuestros pacientes. José, accedes por primera vez a un cargo orgánico. ¿Estás seguro que en los tiempos que corren meterte en política merece la pena? Hombre, yo creo que sí, que merece la pena. De hecho, bueno, ahora he accedido como secretario general del partido, pero llevamos ya un año llevo un año como concejal y yo creo que el balance es bastante positivo. Yo creo que en ese momento en el que hubo que tomar la decisión, la verdad es que ponen los pros, los contras en la balanza y en ese momento decidí apostar por ello y no me arrepiento para nada. Yo creo que bastante orgulloso de esa decisión porque creo que estamos trabajando por Caravaca y sobre todo aprendiendo mucho también de esto. José, has configurado un equipo que a mí me ha sorprendido, porque aparentemente un equipo que está en una mezcla entre gente ya con bagaje y gente nueva, como José, pero ¿tú crees que es un acierto meter gente
que esté imputada o gente, digamos, de la vieja guardia en una... ¿No piensa que mucha gente puede ver como una pérdida de oportunidad de haber hecho una renovación profunda en el Partido Popular de Caravaca? Yo creo que se ha hecho una renovación profunda. Lo que no pretendíamos hacer, yo en ningún momento pretendí hacer, es una limpieza étnica en el partido. Yo creo que al final la dirección ejecutiva del partido está renovada, es gente joven, gente muy joven y otra un poco menos joven, pero también muy joven. Y luego, evidentemente, yo me quería apoyar también en la experiencia de gente que ha tenido cargos de concejal en diferentes mandatos del gobierno de Domingo Aranda, porque al final esas experiencias a nosotros también nos sirven. Nosotros estamos aprendiendo, como bien dice José, en oposición estamos aprendiendo mucho, pero también tenemos que apoyarnos, ¿no?, en la experiencia de tanta gente y al final un poco coger lo que nosotros creemos, porque yo creo que un proyecto, yo lo dije el día del Congreso, yo quería un proyecto en el que todos sumemos, en el que no sobra nadie y en el que evidentemente hay una regeneración, pero que esa regeneración significa afianzarse y mirar al futuro, ¿no? Y yo creo que hay muchas ideas nuevas ahora mismo en el Partido Popular. Yo creo que no se nos puede negar un esfuerzo tremendo, tanto en el grupo municipal en su momento como ahora en el partido. Lo que pasa es que es verdad que un comité ejecutivo del partido es muy amplio, ¿no? Y yo también lo quería hacer muy amplio en ese sentido, ¿no? Que podamos tener opiniones pues de muy diversos tipos. Te estrenas, José, con elecciones. Llevas un mes en el cargo y, bueno, el secretario general es el número 2 de la organización, ¿no? Con unas elecciones y encima de todo recortadas en el sentido de que habéis todos los partidos a la puesta, aunque no tanto como se decía al principio, por un recorte en el gasto, ¿no? ¿Cómo afrontas estas elecciones? ¿Tienes ya un plan preparado o cómo sí, me estreno con unas elecciones, pero la verdad es que tampoco soy nuevo en unas elecciones porque... Sí, pero ahora de tomar decisiones, sí. Exacto, por las características que se ha dado este último año es que hemos tenido las municipales, las nacionales, entonces ya sí que algo de bagaje llevo en este sentido. De cara a las próximas elecciones, pues como bien dices, vienen bastante recortadas. De hecho, esta última semana se estaban haciendo las últimas reuniones entre los diferentes partidos para pactar ese tipo de cosas. Y a nivel municipal, pues de hecho esta misma semana ya convoqué al comité electoral, que va al comité de campaña, y el próximo lunes tenemos la primera reunión para trazar las líneas a seguir, las pautas de trabajo para esta próxima campaña, y de ahí de esa reunión ya saldrán esos objetivos y esos actos que iremos desarrollando a lo largo de la campaña. José, me interesa mucho tu opinión y sobre todo creo que le va a interesar a las personas que vean el cara a cara sobre las próximas elecciones del 26 de junio. ¿Cómo ves o cómo has visto estos 4 meses de teatro? ¿Cómo crees que se van a plantear políticamente? ¿Y tú crees que si la ciudadanía va a mostrar su hartazgo, absteniéndose, cambiando su voto? ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? Bien, yo creo que los ciudadanos deben de tomarse como algo muy importante estas próximas elecciones, partiendo de que efectivamente venimos de unas elecciones fallidas. Yo ya no me paro en el gasto electoral, que es importante, y creo que desde ya tenemos que anunciar pues que vamos a tener una política de cercanía, sobre todo, nosotros sobre todo a nivel municipal, de cercanía, pero de ningún gasto, ¿no? De grandes actos, no de cercanía con la gente, de intentar explicar el proyecto y de intentar explicar qué ha pasado en estos 4 meses realmente, aunque realmente pues, lo tenemos en la televisión todos los días. Yo creo que el hartazgo pues, es más que evidente entre los ciudadanos, y es entendible porque los políticos han defraudado o hemos defraudado en estos 4 meses a los ciudadanos, en el sentido de que la orden de los ciudadanos era llegar a un acuerdo. Es decir, no querían una mayoría, pero yo creo que ha sido imposible. Yo creo que en este caso la izquierda más radical, hablando de Podemos, pues tanto al PSOE, en este caso, porque yo creo que se lo ha merendado, ¿no? en estos meses, y el PSOE cada vez cedía más terreno, y es muy importante que una fuerza como el PSOE, que se le supone moderada, se supone la izquierda moderada, no entre en el terreno de la izquierda radical. Y yo creo que ha entrado en muchas ocasiones en ese terreno, y bueno, ahí pues yo creo que se ha dejado de lado que el partido mayoritario, el que debería gobernar, pues era el Partido Popular, porque además tenía una diferencia holgada y porque había más de 7 millones de españoles que dijeron que el gobierno fuera del Partido Popular. No con mayoría, pactando, pero es que el Partido Socialista, que es el con el que realmente se tenía que haber llegado a un primer acuerdo, dijo no y no desde el principio. Y esta era el kit de la cuestión. Es decir, nadie puede decirle al Partido Popular es que no habéis querido negociar. No, pongámonos la hemeroteca
al señor Pedro Sánchez, que me parece de verdad un político, pues bajo mi punto de vista, y yo doy mi opinión en este sentido, pues de muy bajo nivel. José, entras en un partido en el que lleváis una racha un poco jodida, ¿no? No solamente la corrupción ha salpicado ya en Madrid y en Valencia, sino hace pocos días una persona que venía mucho por aquí, Martínez Pujalte, también se ha visto involucrado, ¿no? Me imagino que toda la gente nueva que estáis entrando odiáis, os avergonzáis de todo lo que está pasando, ¿no? Pero tú como una persona nueva, ¿cómo estás viviendo cada vez que sale una noticia de la corrupción en el partido, del que tú te sientes partícipe? ¿Cómo te influye a la hora de ganas de seguir, de decir, bueno, esto no merece la pena seguir? ¿Cómo lo estás viviendo tú eso? Bueno, esto está claro que es un jarro de agua fría cada vez que aparece una noticia de este tipo, pero no solo una noticia del Partido Popular, sino de cualquier otro partido. Yo creo que al final la corrupción no es un problema del Partido Popular, sino de todos los partidos, y que todos deben de afrontar. Yo creo que es fundamental, por supuesto, que para los que entramos nuevos en la política nos chirría mucho este tema, pero también para muchos de los que están ahí dentro. Y este precisamente es uno de los temas, uno de los puntos principales que a mí me hizo dar el paso. A mí, desde fuera, viéndolo desde fuera, no me gustaba nada ver cómo muchos políticos honrados que trabajaban por y para sus ciudadanos pues se encontraban denostados, la clase política se encontraba denostada por este tipo de casos, que yo creo que no hace justicia. Hay muchísimos políticos, no solo en los municipios, sino a nivel regional y a nivel nacional, que día a día trabajan para sus ciudadanos, y que estas noticias pues digamos que entorpecen su trabajo y no hacen justicia de lo que realmente debería ser. En cuanto a la corrupción, yo lo veo, y mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el tema del deporte. Yo lo comparo muchas veces al ciclismo. El ciclismo es un deporte que en los últimos años ha estado maltratado por la prensa, incluso por los propios ciclistas, por el resto de deportistas. Se ha acusado a los ciclistas de dopaje generalizado en muchas ocasiones. ¿Y cómo han conseguido ir dándole la vuelta poco a poco a esta situación? Pues lo han conseguido, que no se ha dado la vuelta completamente, porque esto es cuestión de años y de décadas incluso, pero poco a poco se ha ido lavando la imagen a base de trabajar todos juntos, cuando en el momento en el que ellos se plantaron y dijeron, no, aquí esto es un problema de todos, vamos a trabajar todos por sacar adelante esto. Y yo creo que algo así es lo que tiene que pasar en la política. Yo creo que todos los políticos tienen que dejar de echarse trapos sucios unos a los otros, unos partidos a los otros. No hay un partido corrupto, ni un partido corrupto más que otro. Yo creo que es un problema generalizado y que todos los partidos políticos deben trabajar y remar en la misma dirección para solucionar este problema. ¿Pero sigues pensando que esto es cuestión de 4 manzanas podridas? Porque si te pones a enumerar, salen cientos y cientos de casos. Salen muchos casos, por supuesto que salen muchísimos casos. ¿Es un problema endémico de la sociedad española? Es un problema generalizado a nivel de la política y que hay que solucionar desde dentro, por supuesto. Y todos los partidos tienen que poner las cartas encima de la mesa y tienen que poner medidas para solucionarlo. Y también desde el Gobierno de la Nación, como ha hecho Mariano Rajoy en la última legislatura, legislando y poniendo medidas para que esto llegue a su fin. José Francisco, no quiero que me conteste ni el presidente del Partido Popular de Caravaca, ni el principal líder de la oposición del ayuntamiento. Quiero que cojas tu mano, te la lleves a tu corazón y me digas si de verdad tú crees que, como ciudadano, que Mariano Rajoy está legitimado para liderar la lucha contra la corrupción en España. Pues mira, yo creo que Mariano Rajoy, y lo digo sinceramente, y ahora te voy a dar otra opinión política, pero Mariano Rajoy creo que es de los políticos más honrados que tenemos en España. Ahora bien, que le ha faltado contundencia quizás en algunas cuestiones, posiblemente, quizás haya confiado en algunas personas demasiado ciegamente, y en esos momentos quizás le haya faltado contundencia, ¿no? Eso es lo que se le achaca a Mariano Rajoy, porque yo sinceramente le considero un político honrado y, como ha dicho antes José, es el primer presidente o el presidente que más ha legislado contra la corrupción. Una corrupción que también mucha de ella pues venía de los años. También hay que ponerse en la situación de cuando de todos estos casos de corrupción, cuando vienen, no tienen ninguna justificación, y yo me avergüenzo de todos ellos, por supuesto, pero vienen de una época en la que la sociedad en general pues pensábamos que vivíamos en el país de la abundancia, que esto no tenía fin, y pues nos hemos dado cuenta que tiene fin, y hemos pasado unos años pues muy duros, que gracias también a las políticas
de Mariano Rajoy y del Partido Popular, pues estamos superando, y con el esfuerzo de todos. Eso es así de cierto, con el esfuerzo de los empresarios, de los trabajadores, y con medidas pues muy duras que todos hemos tenido que sufrir. Vayamos a la política regional, una pincelada. Hace unos 10 días el consejero de Economía, Juan Hernández, llama a los alcaldes de la región, de la comarca del noroeste, pide disculpas por la descoordinación que había y empiezan ya, parece ser, a trabajar todos juntos. ¿Tú crees que se está avanzando en el año jubilar como se merece el acontecimiento? Yo te voy a contestar sincerísimamente a eso. Creo que se está trabajando por el turismo de interior de esta región como nunca antes se había hecho. Y Caravaca está liderando ese cambio. Hoy se ha firmado en Murcia la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca. Eso es algo importantísimo, que tendremos lugar de explicar más adelante. Yo la conozco en profundidad, pero yo confío de verdad, y además confío ciegamente en ese proyecto. Ese proyecto es un puntazo y está hecho por profesionales. Con esa fundación privada en la que forman parte las principales empresas de la región de Murcia, que van a analizar los incentivos fiscales, que recordemos, me enorgullezco de que fue un trabajo también del Grupo Municipal, fue una gestión del Grupo Municipal junto con el diputado Teodoro García. 2 años y medio de incentivos fiscales que van a venir canalizados por ahí, con las principales empresas de la región volcadas, puede ser, como acabo de decir, dicho vulgarmente, un puntazo. Y además, hecho estratégicamente, es decir, no solamente para Caravaca, sino para el desarrollo, ni siquiera para la comarca del noroeste solamente, sino para el desarrollo del turismo de interior de esta región, con todo lo que ello implica, desarrollo de zonas rurales, creación de empleo, en fin, el turismo como una industria, que es como la tenemos que ver. Hoy se daban datos de la región de crecimiento, por parte creo que era del BBVA, donde se subía a 3 décimas la previsión, gracias a unas políticas, sobre todo en materia turística, pues muy importantes. Eso sí, eso pero no te llama la atención, José, que en el 2003 es el primer año jubilar y 13 años después, ayer jueves 12 de mayo, empiezan a poner los primeros postes señalizando el camino de la Veracruz en la bota del río de Murcia? ¿Tú crees que, y después, 13 años después, se crea una idea que puede ser una fundación? Yo personalmente creo que nace con un déficit importante, luego si quieres lo comentamos, pero ¿no crees que vamos muy atrasados en este tema? Yo creo que los años santos de Caravaca hay que analizarlos por etapas. El camino que ahora se ha señalizado, es decir, la fundación se llama Camino de la Cruz, pero bueno, es el camino de Levante, aprovechando la vía verde, el que se va a señalizar y se va a empezar por eso. Hay un camino, que es el Camino de la Cruz, que es parte de Roncesvalles, sí, que está señalizado en gran parte. Hay gente de Caravaca que lo ha hecho. Sí, pero está hablando de algo entre minoritario, marginal y nulo. Bueno, pero es que ese tipo de proyectos, yo lo hablaba con Feijóo el día que estuvo aquí, y ese tipo de proyectos tienen un recorrido. Yo creo que por ese también habría que apostar, pero ahora, como marca, yo creo que se ha apostado por ese, pero la fundación es mucho más amplia de ese camino. O sea, va en un desarrollo, es un plan estratégico de desarrollo de turismo de interior. Yo conozco el documento, el que se le ha presentado a las empresas, el que se le ha presentado a los ayuntamientos, y al hilo de la reunión que tú me comentabas. No, al ayuntamiento no se le ha presentado ningún documento. Yo tengo por escrito a las empresas que forman la fundación. Digo, a los ayuntamientos de las que configuran la vía verde o el camino. Sí. No se le ha presentado ningún documento. Yo creo que esa rebelión de alcaldes del noroeste, yo le veo más tintes políticos que otra cosa. Y te voy a decir la verdad. Totalmente. Yo le voy a decir, yo sí le diría. Yo le diría a mi alcalde. Pero que es legítimo, ¿eh? Sí. Yo le diría a mi alcalde una cuestión muy sencilla. Cuidado con esto, porque tampoco podemos pretender decir aquí, esto lo lidera Caravaca, y eso tiene que mantenerse invariable. Lo que no podemos ir, a mi Fitur, sinceramente, lo que yo no puedo ir es a un stand comarcal que me lidere Cejín. Eso no puede ser. No empecemos otra vez a no entender que la marca Camino de la Cruz es para todos, porque aquí, como los municipios son muy grandes y tenemos una identidad muy marcada, lo que resulta es que al final, cuando se pone encima de la mesa, cada uno en esas reuniones, y tú lo sabes bien, va a decir, no, ¿y de lo mío qué? Y eso es lo que pasa en esas reuniones. Entonces yo ahí, y así se lo haré también ver en su momento a Pepe, tengo un diálogo fluido con él, cuidado con esto. ¿No le dirás por lo de el asfalto de Gavila? Pues después hablamos de eso. No, sí, vamos a hablar de eso. Después hablamos de eso. También hablé con él de eso. También hablé. Ahora no vamos. José Francisco se ha quejado en los últimos meses, con cierta razón, de haber tenido una oposición en la última legislación por parte del Partido Socialista
un tanto ruin, creo que llegaste a calificarla, ¿no? O bueno, que no era éticamente lo que esperabas. Tú tienes 2 cargos ahora, concejal en el Ayuntamiento de Caravaca y secretario general o número 2 del Partido Popular. ¿Tienes previsto hacer una doble oposición o cuál es tu idea de hacer oposición, y valga la redundancia, en Caravaca? La idea que tenemos fundamentalmente desde el partido es cohesionar ambos grupos, ambos equipos, tanto el grupo municipal como el comité, y con esa idea es como se ha conformado el comité, donde forman parte de ellos tanto los concejales como antiguos concejales, como militantes con mucha experiencia en el partido. Y la idea fundamental de oposición va en esa línea, va en la línea de trabajar juntos, trabajar de la mano y sobre todo con 2 objetivos fundamentales. El primero de ellos, trabajar para el partido, trabajar para hacer una masa social fuerte, y el segundo y más importante, fundamental, el trabajar para los ciudadanos de Caravaca. Yo creo que desde el comité tienen que salir esas ideas que al final se trasladen al pleno y trabajemos y hagamos una oposición de forma constructiva, muy diferente a lo que venimos viendo en los últimos 16 años, donde se ha visto una oposición más bien destructiva, donde se ha judicializado desde mi punto de vista en exceso la vida política. Yo creo que se ha llevado a los tribunales en muchas ocasiones y parece que se sigue llevando, ya no desde la oposición sino desde el equipo de gobierno. Hemos visto recientemente esta semana una noticia que también parece que se quiere seguir y lo que te rondaré, Moreno. Y lo que queda. Pero bueno, en principio esa no es nuestra idea. Yo creo que es un error. Yo creo que no hay que judicializar la vida política y que hay que llevar las cosas por las vías adecuadas. En este caso, bueno, ahora comentaremos ese caso, pero cuando se trata de un error administrativo, pues hay que llevarlo por la vía administrativa, no se puede llevar por la vía no se puede judicializar y llevar por la vía fiscalizar, porque al final yo creo que se hace daño a mucha gente. Yo creo que detrás de eso hay muchas personas, detrás de los políticos también hay personas y hay familias, y hay muchas familias dañadas con este tema. José, ¿te gusta maquillar, por lo que he leído por parte de la responsable de Economía del Ayuntamiento de Caravaca? ¿Te gusta maquillar, en este caso, las cuentas de 2014? Pues yo que soy muy claro cuando explico las cosas, y las cuentas, hay 2 datos fundamentales en esas cuentas, que son los que se llevan a pleno y los que allí se aprobaron. Y hicimos una valoración y ella decía que no, es que lo que traemos aquí no es real. Y yo decía, bueno, pues entonces ¿para qué lo traes? Si tú eres la consejera de Hacienda. Había 2 datos fundamentales: el superávit, 1.700.000 euros de superávit. Cuidado, el remanente de tesorería, 1.300.000 euros. Ese dato es importantísimo. Esos son datos que están ahí, que aprobamos los 21 concejales. Eso no, yo no me lo he inventado. Que ella dice que, fíjate lo que dice en el artículo donde me acusa de eso. Dice una barbaridad que yo me quedo asombrado, que eso lo puede decir una concejal de Hacienda. Dice, no, hay 1.700.000 euros de superávit porque se han dejado de pagar facturas y por eso se ha ahorrado, no sabe ni lo que está diciendo. O sea, la corriente financiera y la corriente de caja, la corriente de tesorería, van por canales diferentes. O sea, ahí nos damos una idea de que a veces hay que saber lo que está diciendo. Yo no maquillé en ningún momento. Otra cosa es que hagamos una valoración política, y seguro que la mía va a ser diferente a la tuya o a la de la concejal, pero cuando hablamos de datos, allí hay que ser muy riguroso, y yo siempre soy muy riguroso en ese sentido. Otra cosa es que yo haga una valoración política de si la gestión en global fue mejor, fue peor, por qué se ha llevado esto. Una cosa es evidente: en el anterior mandato de 4 años se cogió un remanente de tesorería negativo de casi 4 millones, y eso se ha superado hasta uno positivo de 1.300. ¿Qué quiere decir un remanente positivo de tesorería de 1 millón? Pero eréis vosotros los que dejasteis uno. Bien. Yo te estoy hablando de que yo he estado en estos últimos 4 años, y estoy hablando de la labor en este caso de Hacienda, de estos últimos 4 años, que ha sido importante, ¿no? En ese sentido, porque yo no he llevado Hacienda, pero la concejalía que yo he llevado, pues hubo que apretarle en recortes. Es decir, yo recuerdo ahora la iluminación ornamental, ahora que acaban de terminar las fiestas, pues que la iluminación ornamental le recortamos un 45%. Un 45%, y al final pues lo hicimos, eso sí, lo hicimos con mucho capricho, con los recursos que teníamos. Sacamos un concurso a licitación y por una cantidad económica, y esa es la que se ha estado llevando a cabo, la misma que ha llevado a mesa de contratación la actual concejal, idéntica, porque se ha hablado de las luces, pero las luces valen lo mismo. Lo único pues que la iluminación, ya la elección o el capricho que cada uno lo echa, yo no voy a hablar sobre los gustos. Antes te preguntaba cómo José Francisco García, ¿no? Y ahora quiero que me mires a los ojos y me digas, ¿alguien debe estar preocupado, tener miedo cuando salgan las cuentas de Caravaca jubilar? Pues yo creo que, vamos, no lo sé si alguien debe de tener miedo. Yo sé lo que sé de Caravaca jubilar, que es
desde el año 2014 en que las cuentas pasan o sea, que Caravaca Jubilar pasa a ser propiedad municipal. A partir de ese momento, lo que se hace con Caravaca Jubilar es encargar una auditoría. Yo te estoy preguntando eso. ¿Qué? Te estoy preguntando, cuando salga todo Caravaca Jubilar, Sí. ¿alguien debería estar preocupado? Pues, ¿Tú crees que alguien debería preocuparse? si alguien debería preoparse, pues será quien haya gerenciado. Por supuesto. Es decir, yo siempre lo digo, y ahora lo decía últimamente con el tema del polígono, que después hablaremos. Mi voz dentro del partido contra la corrupción es alta, pero y el que meta la mano, pues que se le juzgue, que se le condene y que devuelva el dinero. Pero cuidado también, cuidado, porque está la otra parte de que al final convertimos en una persecución política y eso también es corrupción. En el tema de Caravaca Jubilar, ¿alguien debe de tener miedo? Pues no lo sé sinceramente, pero si alguien debe de tener miedo, pues que lo tenga. Pero si alguien ha hecho ahí algo mal, y sobre todo, si alguien ha metido la mano en la caja, no en Caravaca Jubilar, donde sea, pues que pague por ello. Pero de momento, en los casos de Caravaca, los casos que han ido a la Fiscalía de Caravaca, corrupción, como la entendemos, no ha habido, Eso tenemos que reconocerlo, no ha habido, A nadie se le ha acusado de llevarse un euro de ningún sitio. Eso es importante decirlo también, Vamos a hablar, ya que estamos aquí, del tema del famoso camino asfaltado. Está claro que cuando un ayuntamiento, en este caso su alcalde Pepe Moreno, decide ir a la Fiscalía, me imagino que tampoco será un plato de buen gusto para el ayuntamiento. Yo desconozco el expediente, pero tiene que haber algún dato que se nos escapa o que a mí se me escapa para que no se haya podido arreglar, como ha dicho antes José, administrativamente, sino incluso arreglarlo políticamente. Es decir, cuando eso también ha llegado a la Fiscalía, es porque también un funcionario habrá dicho, esto es una hipótesis mía, no, yo aquí no firmo, no vaya a ser que cuando venga el Tribunal de Cuentas a mí me corten la mano. No. Es decir, que tiene que algo. Un fiscal no admite una cosa así porque sí. Yo siento diferir contigo en este. No, es que desconozco el expediente, no tengo una opinión creada en ese aspecto. Digo que difiero en lo que tú dices de que algo tendrá. Pues mira, cuando no se ha solucionado ni políticamente ni administrativamente. No, es que políticamente no se ha consultado. Es decir, ¿Cómo has dicho que has hablado con él de ese tema? Bueno, hablamos cuando ellos nos dicen, en una, no sé si llegó a ser una junta de portavoz, una reunión privada, donde nos dicen, mira, pues que tenemos el ayuntamiento más judicializado de España, o uno de los más judicializados. Bueno, claro, sí, había estado llevándonos al juzgado continuamente. No, pero sí es que hay novedades, como que hay novedades, pues, ¿no? Que hemos puesto esta denuncia en la Fiscalía. ¿Pero quién? Y Pepe me dice, yo. Digo, pero Pepe, y tuvimos una discusión seria ya en ese sentido, porque no había motivos para llevar esto a la Fiscalía. Yo he sido muy claro, ayer en la rueda de prensa, esta mañana en Onda Cero, he sido muy claro y he aportado datos porque al final pues yo no participé de la adjudicación de esta obra y nada, pero me he buscado los datos. ¿Pero te puedes encontrar datos nuevos? Yo creo que no. En este caso es que no hay por dónde cogerlo. Es que me fui a dar la rueda de prensa al polígono para que viera la gente qué camino privado, porque aquí cuidado que se confunde la ciudad, no un camino privado, no es un camino privado. Esto es la puerta del recinto ferial que da acceso al ecoparque, que da acceso a 8 empresas que dan trabajo y que efectivamente se ha ido fuera de los límites ya del polígono, pero eso evidentemente es suelo urbano industrial que forma parte ya del polígono, si es que están las empresas ahí instaladas. Si es que además dicen, es que es un camino privado. Te digo la explicación que me dio. En aquel momento estaba el secretario, también estaba el alcalde, y me dijo, no, lo hemos llevado a la Fiscalía porque no está la firma del alcalde en la recepción de los terrenos, pero sí está la firma de los 8 propietarios. Si está la firma de los 8 propietarios, no está la voluntad manifiesta ahí. O sea, y luego, por otra cuestión, era un camino privado, ¿no? Si los empresarios han firmado, ¿cómo va a ser un camino privado? Si le han cedido el terreno y han pagado la mitad de la obra, no, pero parte sí, el compactado, la preparación del terreno, todo eso está. Sí, pero José, en derecho tú puedes ceder un terreno, pero si no te lo recepciona la administración, hombre, Miguel, pero es tuyo, eso es un tema administrativo. No, sí, pero sí administrativo. No podemos ir al procedimiento administrativo, tenemos que ir a lo penal. No, pero no. Es que nos vamos a lo penal. No, por eso te digo que cuando una salida que aparentemente tiene una salida política y administrativa, cuando llega a lo penal, es porque entiendo yo que alguien le habrá dicho, cuidado, que hay documentos firmados que te pueden poner en un brete a los funcionarios. Yo en este caso, ¿te extrañaría que apareciera algún documento? A mí en este caso, yo creo que el día antes de dejar la anterior corporación
la responsabilidad municipal se firmaran cosas que tú desconoces? Vamos, yo creo que no. Yo creo que no. Mira, en este ¿Pero caso. pones la mano en el fuego? No, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero mira, pero en este caso, esta obra estaba en el plan de inversiones que se aprueba en diciembre de 2014. O sea, la voluntad de hacer esa obra, que estaba demandada por los empresarios desde hacía un montón de tiempo, era más que manifiesta. De hecho, los empresarios se han manifestado con un escrito, diciendo, no diciendo nada políticamente, diciendo, oye, que nosotros cedimos el terreno y hemos pagado parte de la obra y aquí están las facturas. No han dicho más nada. Han dicho algo que es una realidad. Entonces, es verdad que la obra se adjudicó poco antes de las elecciones, pero bueno, porque al final el tiempo te come y esa obra estaba comprometida y se adjudicó. Al final, cuando los empresarios pagan, es que además hubo un ahorro importantísimo respecto a la valoración de los técnicos. Y cuando ya los empresarios pagan parte, pues se queda en un contrato menor que se adjudica directamente. Está claro que al final será la justicia que decida que lleva razón. Pero yo siento decir, y esto es ya no es una opinión, es un sentir de que esto es una denuncia con mucha maldad. Y lo digo aquí y lo seguiré repitiendo y vamos a pedir un pleno extraordinario porque transparencia queremos todos. Y esta denuncia la han llevado solamente el equipo de gobierno con 9 concejales sin consultar, ni siquiera consultar en una junta de portavoces a los demás portavoces. Y siento decir, y esto de verdad me produce tristeza, que es la decisión más importante que el señor Moreno ha tomado en un año. Es la decisión más importante. Es que está llevando al anterior alcalde y a su junta de gobierno ni más ni menos que a un procedimiento penal, donde otra vez pues, veremos que imputados, porque los llaman a declarar, y cuidado ahora que no imputen también a los empresarios. Es que vamos a ser un poco serios, porque fíjate, yo creo que se ha firmado aquí una denuncia con cierta maldad y con cierta venganza, pues también quizás por venganzas profesionales dentro. Mira, no quiero entrar en valoraciones que no pero es que yo de verdad en este caso es que lo veo así y por eso salió de manera tan contundente y de manera tan dura contra este tema, porque me produce verdadera tristeza. José, ¿cometerá el Partido Popular de Caravaca un error si hace una valoración municipal de los resultados de las elecciones del 26J? Yo creo que los resultados de las elecciones, tanto de estas como de las anteriores... Estamos hablando de las que se producirán dentro de un mes aproximadamente. Yo creo que hay que hacer la valoración en su justa medida. Yo creo que la hicimos ya en la anterior correctamente y hay que valorarlo porque ahí entran en juego diversos factores. Yo creo que entran en juego el factor nacional y por supuesto también el factor local. Igual que había una pregunta que había repetido mucho en diferentes entrevistas de por qué el Partido Popular perdió las elecciones locales, las elecciones municipales, que cuál fue el motivo por el que se perdiesen esas elecciones. No creo que haya un motivo tampoco en concreto por qué se perdiesen esas elecciones. Yo creo que ahí hubo un tsunami nacional, hubo también un cansancio, digamos, de la gente de 16 años de gobierno, y yo creo que son esos diversos factores los que suman al final y los que llevan a ese resultado. Y a nivel de 26J, en las próximas elecciones, yo creo que algo parecido. Yo creo que no se puede hacer una lectura al 100% local, sino que al final es una combinación, por supuesto, en gran medida a nivel nacional, pero también influirá algo el gobierno local, por supuesto. Y quería terminar, José, con temas de vuestros proyectos, de lo que él ha dicho que estáis por hacer una labor, una oposición constructiva, visto desde fuera, aparentemente yo creo que ha sido más un fuego cruzado entre gobierno municipal y Partido Popular. No creo que haya sido ni constructiva ni destructiva, simplemente que no ha habido... ¿Hay alguna posibilidad de que en un proyecto importante para Caravaca, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista os pongáis de acuerdo en algo? Pero si estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Pues dime algo importante. Si me acabas de decir que lo más importante que ha hecho Pepe Moreno ha sido llevaros a la fiscalía, no sé entonces para qué nada importante. El problema es que no ha habido nada importante en lo que ponerse de acuerdo, pero para eso tiene que haber un gobierno que coja una bandera de ilusión, iniciativa con fuerza, y ahí estaremos, hombre. Pues claro que vamos a estar. ¿Cómo no vamos a estar? En temas importantes jamás pondremos palos en las ruedas para perjudicar a los ciudadanos de Caravaca. Eso que le quede claro a todo el mundo. Pero claro, necesitamos esos proyectos importantes, pero es verdad que estamos poniéndonos de acuerdo en muchísimas cosas y no hay más que ver los plenos y el tono de los plenos. Yo creo que, oye, la educación, el respeto y un poco el debate político ahí está perfectamente. Por eso yo me he cabreado tanto con este tema de la fiscalía, porque yo no me esperaba eso. Sinceramente no me lo esperaba. José, con la que está cayendo en el Partido Popular, dime 30 segundos. El micrófono para ti. 30 segundos, ¿por qué alguien tiene que confiar
en el Partido Popular el 26J? Yo creo que el 26J hay que confiar en el Partido Popular, sobre todo por el balance que tenemos que sacar de estos últimos 4 años. Yo creo que Mariano Rajoy cogió el gobierno en una situación de quiebra prácticamente, estábamos abocados al fracaso, más o menos a nivel de Grecia, Portugal, y ha dejado un gobierno en una situación, hombre, por supuesto mejorable, pero en una situación que hace 4 años era totalmente inimaginable. Una situación en un crecimiento al 3%, donde yo creo que las expectativas son muy positivas y no se pueden frenar. Yo creo que hay que continuar con este trabajo y por eso hay que confiar en el Partido Popular el próximo. Y José, una pregunta también muy directa. Yo creo que uno de los cánceres que tiene no el Partido Popular, todas las organizaciones sindicales y políticas, son los argumentarios. Los argumentarios encorsetan, no hacen vivo el debate. Dime tú en 30 segundos, sin seguir el argumentario, ¿por qué hay que confiar en el Partido Popular? Yo creo que el proyecto político del Partido Popular a nivel general y reformista, es que al final decimos de hacer reformas, es muy amplio. Yo creo que el Partido Popular ha sido valiente, ha aplicado reformas muy duras pero muy valientes. Reformas liberales en temas económicos y reformas que están dando sus frutos. La reforma laboral está siendo muy criticada, pero está dando sus frutos. Es que venimos de una situación muy mala. Entonces, todo es mejorable, claro que sí. Claro que se habrán podido cometer errores pues en muchas cuestiones, ¿no? Pero es que había que centrar el objetivo en el tema económico y en eso se ha conseguido. Pero cuidado, porque no todo está conseguido. Hay que consolidar este crecimiento. España estaba en una situación de Grecia, mira los resultados del gobierno de Syriza, y ahora mismo estamos a la cabeza, nos estamos poniendo a la cabeza de Europa en temas económicos. Y después abordamos otros temas. Ahora hay que consolidar el económico y ya afrontar otros temas, como el tema de la educación, donde yo creo que ya de una vez por todas a un pacto todo. Igual que decía antes José Villa, yo creo que está muy acertado en el tema de la corrupción. Si Ángel Gabilondo no consiguió un pacto de la educación, estuvo a por punto, culpa de tu cospedal. Bueno, yo no sé por culpa de quién fue, pero seguro que se puede llegar a un acuerdo. Y pasa como en la corrupción. Yo creo que al final el tema de la corrupción, cuando ya sea de verdad se forme un gobierno, creo que es importantísimo que todos los partidos, todos, se sienten en una mesa, tiren las cartas encima de la mesa y digan, vamos a limpiar esto, porque si seguimos tirándonos los trapos sucios no se va a eliminar. En ese sentido, y al final, ¿qué pasa? Pues que se seguirá judicializando la política, utilizando esa judicialización partidistamente, y eso es lo que nos estamos encontrando. O sea que mientras todos no estemos de acuerdo, todos los partidos, en eliminar eso, no se eliminará. Bueno, pues está aquí el cara a cara con José Villa y con José Francisco García. Y yo no quiero terminar sin un recuerdo, ¿no? Hay una persona aquí en Caravaca que me imagino que todos lo conocen, un médico muy famoso de aquí que está pasando ahora un mal momento, y desearle que se recupere y que le vaya todo bien. Muchísimas gracias.